Josué Emanuel Ocampo Márquez es médico cirujano egresado de la UEMEX y actual residente de la especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deporte por la misma universidad, donde también se desempeñó como consejero universitario. Originario de Toluca, actualmente ejerce como médico de fuerzas básicas del Club Deportivo Toluca y combina su formación y ejercicio clínico y de campo con un diplomado en ultrasonido musculoesquelético. Su práctica profesional se enfoca en el deporte formativo, universitario y de alto rendimiento. Tiene un firme compromiso por el cuidado integral, la protección y el acceso a la salud de las y los atletas, tanto profesionales como aquellos que siguen en formación. Hugo Rodrigo Fernández Yáñez es un profesional enfocado en el desarrollo mental y emocional en el deporte formativo. Su trabajo se centra en fortalecer habilidades como la autoconfianza, la concentración y el manejo del estrés en jóvenes deportistas mediante talleres y sesiones prácticas que combinan rendimiento, bienestar y desarrollo personal. Gerardo Daniel Hernández Mereles es árbitro de fútbol con 20 años de experiencia del sector amateur. Se ha desempeñado en la H Liga Mayor de Fútbol del Estado de México, AC, la H Liga Infantil y Juvenil de Fútbol Héctor Barraza, AC, y la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol de Santa Ana, Tlalpatitlán. Es egresado de la Facultad de Humanidades de la UAMEX, donde ejerce actualmente como corrector de estilo y diseñador en el departamento editorial. Y para moderar la mesa número 3, Agenda Abierta, Deporte y Derechos Humanos, queda en el uso de la palabra la licenciada Marcela Rito Suárez, de la Unidad Interdisciplinaria de esta comisión. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por su presencia. En nombre de la Comisión de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a esta mesa, la última de esta tarde, titulada Agenda Abierta, Deporte y Derechos Humanos. Esta mesa tiene un enfoque multidisciplinario que nos permitirá reflexionar sobre el deporte, no solo como una actividad recreativa o competitiva, sino también como un auténtico derecho humano vinculado con la salud, la seguridad, la inclusión, la integridad y el bienestar emocional de las personas. En el contexto del Mundial de Fútbol 2026, resulta especialmente importante analizar cómo el derecho a la cultura física y al deporte implica también garantizar entornos seguros, saludables, libres de violencia y accesibles para todas las personas. Agradezco profundamente la presencia de nuestros ponentes, muchas gracias, quienes compartirán perspectivas médicas, psicológicas, sociales y de derechos humanos sobre distintos desafíos que actualmente enfrenta el deporte. Sin más preámbulo, iniciamos esta mesa de trabajo con la primera ponencia. Lee la participación del doctor Josué Emanuel Ocampo Márquez, médico residente en Medicina de la Actividad Física y el Deporte, quien presentará el tema la evaluación médica deportiva como herramienta de detección y preventiva en el deporte. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Me presento, soy el doctor Josué Ocampo, médico residente de Medicina del Deporte, para cortar un poco el nombre completo de la especialidad, de mi querida Universidad Autónoma del Estado de México. Yo les voy a platicar sobre la importancia de la evaluación médica deportiva como una herramienta de detección y prevención en el deporte. Quiero aclarar que no hay ningún conflicto de interés con este tema, con esta plática. Y para empezar, quiero pasar unos videos que incluí por ahí. Este chico es Miklos Fer, no sé si alguien, no sé qué tan futboleros sea aquí nuestro auditorio, no sé si conocen a Miklos Fer.
un jugador que a sus 24 años de edad sufrió esta cuestión, ¿no? Dicen que es la sonrisa más fatal del fútbol porque lo amonestan por burlarse de un rival, me parece, sonríe e inmediatamente después se desvanece, ¿no? Cae al campo un 25 de enero del 2004, sus compañeros están devastados porque en ese momento Miklos Fer falleció, sufrió una muerte súbita, ¿no? Él fallece en ese partido, jugaba para el Benfica en aquel entonces. Y por supuesto este otro caso mucho más reciente, quizás lo puedan también conocer, Christian Eriksen, jugador danés, que en la Euro 2020, que por cuestiones de pandemia se jugó en 2021, en el juego inaugural, también sufrió una situación lamentable, ¿no? Eriksen se desploma, él tenía 29 años en ese entonces, ¿no? Un 12 de junio del 2021, se desploma y prácticamente duró 1 minuto y medio con el corazón detenido, ¿no? Algo que médicamente puede ser un poco controvertido porque la respuesta no fue la más adecuada, fue mucho tiempo y en realidad ese minuto y medio que el corazón no late es minuto y medio que el cerebro no tiene oxígeno, que los demás tejidos no tienen oxígeno y que pudo ser un desenlace fatal, ¿no? Afortunadamente con Christian, 8 meses después de este terrible episodio, regresó a las canchas, le fue bien, necesitó de muchos cuidados posteriores, pero bueno, ¿por qué quise comenzar con esto? Porque quiero que el auditorio sepa por qué evaluamos y por qué es importante evaluar, ¿no? La evaluación médica va mucho más allá del rendimiento físico. Como médicos del deporte, muchas veces se dice que somos los encargados de tener a los jugadores en un estado óptimo físico, dentro de sus capacidades físicas, para que puedan rendir al 100%, ¿no? Y ya los entrenadores trabajarán todas las demás capacidades coordinativas, condicionales, etcétera. Pero a nosotros nos piden que estén al 100% para su rendimiento. Pero va más allá del rendimiento, ¿no? Evaluamos para salvaguardar la integridad física. Evaluamos también, por el tercer punto que está ahí en la presentación, por ética, ¿no? El deporte es salud y está el derecho al deporte, como ya lo han mencionado anteriormente, el derecho a la salud, y va de la mano, ¿no? El deporte es salud, pero siempre y cuando se realice en condiciones seguras. Hay condiciones de salud, patologías que no permiten que un deporte se lleve a cabo a su máximo rendimiento y hay que adaptarlo, ¿no? Entonces, por eso evaluamos. Ahora, ¿qué pasa con la muerte súbita? La muerte súbita es un evento devastador, pero es altamente prevenible, ¿no? Definiendo la muerte súbita, el Comité Olímpico Internacional lo define como una muerte que se produce después de 1 hora de aparición de síntomas en una persona que no presentaba una enfermedad previamente diagnosticada y que apunta a un desenlace fatal, ¿no? A la muerte de la persona, excluyendo causas cerebrales, vasculares, respiratorias, traumáticas y las relacionadas con las drogas, ¿no? Esta es la muerte súbita cardiovascular en el deporte. ¿Y por qué es importante? En el año 2004, el Comité Olímpico Internacional lanza esta declaración de un consenso con la cual dicen que la muerte súbita cardiovascular era la causa más importante de muerte súbita no traumática en atletas y que está relacionada con anomalías cardíacas que ya existían, con enfermedades o problemitas del corazón que los jugadores ya tenían antes de haber presentado esta cuestión que lo llevó a un desenlace fatal, ¿no? Entonces tenemos un estándar que es la evaluación médica precompetitiva. Ahora enfocándolo al fútbol, pues gracias a la FIFA se ha desarrollado el famoso PCMA, ¿no? Pre-Competition Medical Assessment, que es esta evaluación, es una herramienta estandarizada de forma global para la detección oportuna de factores de riesgos. ¿Qué pasa con esta PCMA? Nosotros, como evaluadores primarios,
realizamos una historia clínica dirigida, con antecedentes familiares, antecedentes personales del mismo deportista o persona que quiera iniciar a hacer ejercicio. Se hace una exploración física completa, una exploración física cardiovascular, con un electrocardiograma como pilar. La base más importante es el electrocardiograma, ¿no? Esto, el PSMA, es un modelo replicable y adaptable para el deporte en general. En este caso puse la imagen justo de la FIFA porque, bueno, vamos enfocados a un magno evento que es el Mundial de Fútbol 2026, pero el PSMA de la FIFA lo podemos adaptar a cualquier deporte, ¿no? No nada más al fútbol, al béisbol, al básquetbol, al voleibol, al judo, al taekwondo, al karate, a todo se puede adaptar, ¿sale? Dentro de los antecedentes, de las preguntas que nosotros le hacemos a los deportistas, antecedentes generales, antecedentes traumatológicos, antecedentes cardiovasculares, si alguna vez han tenido algún diagnóstico de alguna enfermedad, algún soplo, alguna arritmia. A veces es muy común, yo he tenido bastante experiencia en el fútbol formativo, ¿no? Cuando me pongo a hacer las evaluaciones iniciales a los menores, que las mamás me dicen a los mismos niños, es que de chiquito tenía una arritmia, es que tenía un soplo. Bueno, hay que indagar, ¿no? Porque hay arritmias benignas, hay soplos benignos y también está lo contrario, están los que te pueden predisponer a un evento fatal, ¿no? Como una muerte súbita. Síndromes genéticos como Marfan, mosaicismos de Down y similar que te pueden predisponer a ciertas condiciones del corazón. Y tenemos pruebas adicionales, ¿no? Otras pruebas que se pueden hacer como laboratorios, un electrocardiograma de 12 derivaciones, un ecocardiograma. En caso de que el electrocardiograma salga mal, hay que hacer un ultrasonido del corazón, ¿no? Ver cómo está latiendo ese corazón, cómo se comporta ese corazón y sobre todo la principal herramienta que tenemos como médicos de la actividad física, que es la prueba de esfuerzo, ¿no? Esta prueba en la que ponemos a correr al deportista y adaptable a todos los deportes, aquellos que practican, por ejemplo, kayak, remo y demás, los ponemos a remar, aquellos que hacen ciclismo los ponemos en bicicleta y les tomamos un electrocardiograma mientras hacen esa actividad para ver cómo responde su corazón, ¿no? No vamos a entrar en tecnicismos. Esta imagen que están viendo ustedes, quizás para muchos médicos generales pueda ser, pues es un electrocardiograma anormal, ¿no? Es un electrocardiograma que no es normal en una persona que no hace actividad física, en una persona común y corriente, ¿no? Pero para eso existen también los criterios de Seattle. En 2017 inicialmente se hizo un consenso en la ciudad de Seattle en Estados Unidos, con la cual se hizo un consenso de la interpretación del electrocardiograma en atletas. Hay cambios en el corazón del atleta que son completamente normales por hacer ejercicio, pero están en una línea muy delgadita entre que dejen de ser normales y se conviertan ya en patología, ¿no? Ya en un problema. Estos criterios de Seattle nos ayudan muchísimo porque nos dividen los hallazgos normales, los hallazgos que quizás hay que poner un poquito de atención y los hallazgos con los que está contraindicado que haga deporte a máxima intensidad, ¿no? Para cerrar, me gustaría llevarlo como de la teoría a la práctica, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día? Y lo digo por mi experiencia que he tenido en deporte formativo y deporte universitario, los recursos. No es barato hacer una batería de evaluación morfofuncional precompetitiva, pero es accesible quizás hacer por lo menos la consulta médica y el electrocardiograma, ¿no? Para cerciorarnos de que todo está bien y disminuir riesgos, ¿no? La evaluación es un tamizaje masivo y muy oportuno. Y nosotros como médicos del deporte podemos fungir como este puente entre la clínica y el campo, ¿no? Ya vimos la consulta, ya interrogamos todo, ya vimos el electrocardiograma, ya vimos cómo se comporta el corazón de esta persona. Ahora vamos a ver cómo se comporta cuando esté jugando, ¿no? Cuando esté siendo exigido. Pues eso sería en realidad todo. Como conclusión, la evaluación médica es medicina preventiva en su máxima expresión, es la base de la salud pública, es la prevención, ¿no? Y aplicamos las políticas de salud pública en el deporte, la prevención, evaluación médica precompetitiva. El PSMA, la evaluación precompetitiva, los criterios de Seattle nos ayudan a salvar vidas, a proteger carreras y nos garantizan una evaluación de calidad como un derecho fundamental de nuestros deportistas. Derecho a la salud, derecho al deporte. Muchas gracias.
Doctor, muchas gracias por su reflexión. Nos permite observar la importancia de la prevención y el cuidado integral en el deporte, sobre todo teniendo en consideración que hay muchas infancias, muchos jóvenes que simplemente inician jugando en un campo de fútbol sin ningún estudio médico, sin ninguna revisión. Simplemente comienzan a jugar y pues no sabemos qué tipo de características pudieran tener o si incluso pudiera estar en peligro su vida. Creo que esto es algo que nos permite observar de manera clara, y sobre todo a quienes maternan y paternan, que creo que son muchos, y que pudiera causar relevancia y que a veces no consideramos. Muchas gracias por aportarnos esto. Yo creo que nos lo llevamos a casa de manera muy puntual. Para verificar a lo mejor hasta en nuestras propias casas, con nuestros propios hijos o personas, seres queridos, claro, esta cuestión tan importante. Y rapidísimo, no es lo mismo, perdón, el certificado médico general que muchas veces piden en la escuela y no quiero hablar mal del médico de farmacia, ¿no? Pero que vamos muchas veces a las farmacias o incluso a la Cruz Roja a sacar el certificado médico, peso, talla, presión, tipo de sangre, listo, apto. Oye, no, por lo menos un electrocardiograma, ¿no? Porque ese certificado lo llevan a la escuela y la escuela dice, ya puede hacer educación física. Y hay cuestiones que el niño no puede correr o no puede llevar su corazón a cierta intensidad, ¿no? Y ni se digan las múltiples academias de fútbol que hay aquí alrededor, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de esto. Muchas gracias. Continuamos con la segunda ponencia y escucharemos al psicólogo deportivo Hugo Rodrigo Fernández Yáñez con la ponencia Salud mental en el fútbol de iniciación, claves para desarrollar confianza, disfrute y rendimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, a lo largo de del Congreso estuvimos escuchando sobre ponencias de lo que fue el deporte de profesional, semiprofesional, y el deporte pues femenil, el deporte universitario, pero nos estamos olvidando de las bases, lo que es el deporte, el inicio, toda esta parte de trabajar con los niños, ¿qué va? Entonces, justamente el título, o en ese sentido, mi aportación viene siendo esta parte. ¿Qué se hace o cómo podemos trabajar desde el deporte de iniciación y después generar vamos a ponerlo así, el proceso para lo que estuvimos hablando en este congreso? Entonces, me gustaría iniciar con esta frase de la salud mental en el fútbol de iniciación no es un lujo. Técnicamente ya va a ser una necesidad. Y esta es una responsabilidad formativa y ética desde la parte de entrenadores, psicólogos, nutriólogos, doctores, incluso también instituciones, clubes y asociaciones. Entonces, toda esta parte ya tiene que ser regulada y estar siendo observada, ¿no? Entonces, en el contexto que tenemos ahorita en lo que es el Mundial y de igual manera, desde la Comisión de los Derechos Humanos, tenemos que ver que el niño debe de tener estas cualidades y esta protección para que a futuro tenga diferentes cualidades en las cuales se pueda desenvolver no solamente en el fútbol, sino en la vida cotidiana, ¿no? Aquí la pregunta clave es, ¿por qué es tan importante la salud mental en el fútbol de iniciación? Hay muchas opciones, sin embargo, yo veo 4 óptimas. Una, no solamente nos enfoca en desarrollar a deportistas, o en este caso futbolistas, sino que también se desarrolla las cualidades en la cuestión escolar, la cuestión familiar, amistades, y van desarrollando diferentes, vamos a ponerlo así, temas y cualidades que el fútbol va demostrando. La otra, es un deporte de iniciación, después pasamos a la parte de formativas, entonces va dando lo que son las bases para lo que es un rendimiento óptimo. En ese sentido, va fomentando crear la parte de la resistencia a lo que es la presión en exceso técnicamente por entrenadores o incluso también por padres de esa familia. De igual manera,
a futuro va reduciendo los problemas de salud mental, como lo que son ansiedad, depresión, en las etapas formativas y en la etapa adulta, ¿no? Y por último, protege el derecho al juego y al bienestar del niño. Suena muy bonito estas 4 cualidades. Sin embargo, la realidad es otra. El 70% de los niños abandona el fútbol antes de los 13 años, por razones ya sea físicas, pero principalmente la cuestión de la presión y las cuestiones psicológicas son los principales factores por la cual el abandono se hace presente. Entonces, en esta situación, en esta parte, yo les vengo vamos a platicar lo que es la triada del fútbol en el fútbol de iniciación. Tenemos 2 aspectos, el entrenador y los padres de familia. Estos 2 factores o estos 2 agentes van a funcionar y van a colaborar para que el niño, que en ese sentido lo que nosotros queremos es que busque un desarrollo, se pueda trabajar o pueda tener estas cualidades, vamos a ponerle así, que puedan fundamentar en el fútbol. Entonces, el entrenador, las principales características y las principales funciones que debe de tener es la gestión del error como un aprendizaje. De igual manera, es fomentar el clima emocional del equipo para que los niños puedan tener una parte de sincronización en lo que están haciendo. La familia, como tal, es el modelo de deportividad en casa. En otras palabras, son los deportistas de gradas. Entonces, estos 3 van a vincularse para que se pueda tener un buen rendimiento. Ahora, les voy a platicar 3 claves fundamentales en esta etapa del deporte, que es la confianza, el disfrute y un rendimiento saludable. El rendimiento saludable va a ser la suma de estas 2. Inicio con la confianza. Aquí el objetivo es permitir que el niño se equivoque sin que se sienta atacado o inclusive evidenciado, ¿no? Entonces, le voy a poner un caso típico. El niño falla un pase. El entrenador le está dando la instrucción de concéntrate, enfócate. Mientras que el niño, de igual manera, ve a su padre y lo primero que hace es ver qué está haciendo y cuáles son sus reacciones. En esta etapa, los niños son muy perceptivos. Entonces, en esta situación, va a crear el niño que el fallo es normal. Ahora, entonces, a la siguiente jugada, el niño ya no va a querer hacer y ni siquiera va a participar, porque la confianza va a estar dudando. Entonces, para poder mitigar vamos a poner estos temas o estos problemas que matan confianza, es, claro, permitir al niño que se equivoque. No es decir, no pasa nada. Aquí lo que tenemos que hacer es que valoren su esfuerzo y de igual manera que no se enfoquen en el error y que aprendan el error. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué aprendiste de lo que acaba de pasar? Así orienta el entrenador al niño para que pueda tener un conocimiento de lo que está haciendo. De igual manera, es un refuerzo específico. Esta parte del, bien, lo hiciste bien. Como le había comentado, los niños son muy perceptivos y de igual manera son como esponjitas. Entonces, mientras tú seas más específico de lo que acabas de hacer, si el niño pegó con la parte interna y tú lo reconoces, a la siguiente jugada el niño va a hacer y va a creer que está haciendo correcto. Y de igual manera es que el niño decida, en ese sentido, que vayan teniendo las tomas de decisiones con las herramientas que se le están enseñando. Entonces, la confianza como tal, eso es fundamental, ¿no? El segundo pilar, y va desde la parte de iniciación hasta del alto rendimiento profesional, es el disfrute. ¿Por qué? Porque este va a estar activo en todo momento. Entonces, ¿qué mata el disfrute? En el niño justamente es ¿cuántos goles metiste? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, le preguntan a un portero,
evidentemente la presión va a estar ahí, ¿no? La otra es comparar con sus compañeros de equipo. Esa parte va a estar generando lo que es, pues técnicamente, que se evite que el niño disfrute lo que está haciendo. Y la otra es sobreestructurar un espacio creativo. En esta parte está muy bonito decir una estructura, hay muchas posiciones, sin embargo, con los niños van a escoger solamente 3. El que mete gol, el que defiende y el portero. No hay más. Entonces, en estas estructuras como tal, se debe de evitar vamos a poner un entrenamiento como si fuera de alto rendimiento. Entonces, ¿qué sí y cómo recuperar el disfrute? Uno es tener la parte de los juegos recreativos en entrenamientos. La otra, justamente, entre más tenga las dopamina, el niño va a generar, vamos a ponerlo así, un aprendizaje mucho mejor. Y la otra, aquí yo lo puse como si fuera una pregunta mágica, desde entrenador como padre de familia, ¿hubo algún momento en el que te divertiste? ¿Por qué? Porque desde ahí, desde la diversión, desde el disfrute, vamos a ir enfocando poco a poco al niño, que es algo positivo. Y la última, la suma de la confianza y la suma del disfrute da un rendimiento saludable. ¿A qué me voy refiriendo con esta parte? La toma de decisiones que el niño debe de entender y es darle como herramientas para que pueda generar esta parte, ¿no? Es fundamental crear niños resilientes en ese sentido. Entonces, enseñarle a valorar el esfuerzo, aunque esté perdiendo 5, 6 o inclusive 10-0, es valorar el esfuerzo. Hay que aclarar que en esta etapa no importa, bueno, vamos a ponerlo así, no, el resultado no es lo que vamos a estar buscando, sino que el niño vaya generando el amor hacia lo que es el deporte. Y la otra es reconocer lo que está haciendo, sus sentimientos, reconocer si está nervioso, reconocer más que nada las cuestiones pues, de su rendimiento. Ahora, hablar de psicología, es muy bonito hablar de psicología, sin embargo, hay que hacerlo práctico. Entonces, les tengo un ejercicio para poder trabajar justamente, como les he comentado, lo del rendimiento. Entonces, lo que les voy a pedir ahorita es que se pongan en una posición cómoda. Si se sientan igual cómodos, cierran sus ojos. Y lo que vamos a hacer es una herramienta y una técnica que tanto entrenadores como padres de familia, inclusive como deportistas, se puede implementar. Es esto, la respiración diafragmática. Es simple, vamos a trabajar durante por lo menos, si todavía me tenga tiempo, 1 minuto, para entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos y van a inhalar en 3 tiempos. Yo les voy contando el tiempo. Inhalen, 1, 2, 3, sostengan, exhalen en 1, 2, 3, 4. De nuevo, inhalamos en 1, 2, 3, van a sentir el abdomen y sostengan todavía, no exhalen. Exhalen en 1, 2, 3, 4. Por última, igual van a inhalar más fuerte en 1, 2, 3. Van a imaginar lo que es una cancha, van a imaginar si tienen hijos, si el niño en la cancha, si son entrenadores, imagínenlo. Y vayan exhalando en 1, 2, 3, 4. Ya se pueden abrir los ojos. Y este pequeño ejercicio lo pueden aplicar justamente antes, si son, vamos a ponerlo así, si sigan practicando un deporte, antes de hacerlo, si son entrenadores, antes de un partido, antes de la charla, y si son padres de familia, antes de darle una retroalimentación al niño de lo que llegó a hacer. Y pues bueno, ya para ir cerrando, son estos 3 pilares en el deporte de iniciación y como pilares en las cuestiones psicológicas. Yo cierro con esta parte de el fútbol de... Ay, ya me pasé. El fútbol de iniciación no solo es el pilar del fútbol profesional, sino es la escuela de la vida de millones de niños. Hay que tratarlo como tal, como deporte para niños. Y
Pues bueno, muchísimas gracias, con eso voy terminando. Muchas gracias. Resulta muy interesante cómo esta perspectiva conecta el rendimiento deportivo con la salud emocional y el ejercicio pleno de derechos, que sabemos y en todos los foros hemos visto cuán importante es la salud mental para el desarrollo, si lo es en un adulto, pues mucho más en la iniciación de los pequeños. Muchas gracias. Y vamos con la tercera ponencia, con la participación de Gerardo Daniel Hernández Morales, diseñador y corrector de estilo del Departamento Editorial de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien presentará la ponencia Sin árbitro no hay juego, violencia, presión social y vulneración del derecho al deporte. Adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias a todos los que están aquí presentes. Yo en la vida siempre les he dicho, yo era una persona desde muy pequeño muy extraña. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas agarran y dicen, yo le voy a tal equipo, yo le voy a tal equipo, y yo no. Yo estuve en mi núcleo familiar, mi papá se acaba de retirar hace un año, hizo 50 y tantos años de árbitro de fútbol, se retiró con 76 años y créanme que tiene más salud que muchos de nosotros aquí presentes. Y yo siempre, un niño de 2, 3 años, llegaba a su papá el sábado o el domingo, dependiendo de dónde lo mandaran en alguna parte de México, llegaba y yo me ponía el uniforme de árbitro. Para mí siempre, yo sabía el reglamento antes de que supiera leer, era algo diferente y que desde chiquito yo quise ser árbitro y afortunadamente lo he llevado, aunque sea nada más al sector amateur, pero no por ello es menos importante el sector amateur. Como bien lo dijeron, ahí hay muchos semilleros, tanto de jugadores y como árbitros, que somos una figura que, si ustedes se han dado cuenta, todos dicen la salud de los jugadores, de los entrenadores, pero pocas veces hablamos de los árbitros. Y créanme que somos los que más cargamos el peso y ahorita lo vamos a ver. Como bien hemos visto a lo largo de todo este congreso, el fútbol es uno de los espacios de mayor impacto cultural y social. Ahorita lo estamos viendo en cosas, estamos a 18 días, 17 días del Mundial, los chicos, adultos, cualquier persona ya está ahorita con las estampitas, ya está viendo cuándo vamos a ir a los partidos del Mundial, que no vamos a ir al Mundial, que vamos a ir a la cafetería, vamos a ir a tal lugar, ya estamos haciendo todo este tipo de reuniones. En él reflejamos todas nuestras emociones, nuestras identidades, nuestros conflictos y nuestras relaciones de poder. No, pues ahorita que ganó el Cruz Azul, son los mejores y odiamos a tal equipo, tal. Pero adivinen qué, todos podríamos hacer todo eso, pero sin los árbitros no podríamos trabajar, no podríamos disfrutar este deporte tan maravilloso, porque el árbitro, según la regla 5 del reglamento de la FIFA, es quien regula el orden dentro del terreno de juego, pero a pesar de ello sufrimos algo que siempre lo hemos visto a través de la violencia. Recibimos violencia, rechazo. Una frase que mi papá me enseñó cuando yo era todavía muy chiquito, yo les digo, les voy a hablar de anécdotas y no necesariamente yo ya era árbitro, algunas veces yo ni siquiera tendría 6 años, 7 años, pero me las aprendí de memoria para que nunca se me olviden. Una de ellas era, nosotros sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo vamos a salir. El árbitro representa la autoridad dentro del terreno de juego, es la máxima autoridad, no es el entrenador, no son los jugadores, no son los medios de comunicación. El árbitro es el único ejecutante de todas estas 17 reglas dentro del fútbol. Su función consiste en aplicar estas reglas y garantizar el desarrollo del partido. Como siempre les hemos dicho, nosotros no entramos a un terreno de juego pensando vamos a molar al equipo rojo, vamos a destruir al equipo azul. Nosotros vamos con la mejor intención de trabajar y de sacar esos 90 minutos, 95, lo mejor posible para salir adelante. Pero cada decisión arbitral puede generar una tensión colectiva. Un fallo, por ejemplo, de un jugador, no va a pasar absolutamente nada. Le dicen, a la otra tú puedes meter el gol al centro delantero estrella, metes en la que sigue metes un gol al portero, ni modo, te fue mal, en la siguiente lo paras.
Al árbitro nunca se nos va a dar esa oportunidad, siempre nos van a decir, fallaste, eres el peor de todos. Y lo vemos, a diferencia de los jugadores, por ejemplo, ellos fallan y a los 8 días ya están jugando otra vez en su equipo de fútbol normal. Los árbitros no, si se dan cuenta, un árbitro que comete un error, a los 8 días ya no está arbitrando y lo castigan no 8 días, 15, 20, hasta más tiempo y obviamente sin goce de sueldo. La legitimidad del árbitro depende constantemente de la aceptación social. El árbitro es una figura que es odiada por el X o por el Y, nunca va a haber eres el excelente árbitro. A lo largo de todo este tiempo que he estado en este mundo, solo conozco un árbitro, es italiano, Pierluigi Collina, el mejor árbitro de todos los tiempos, si me lo permiten. De ahí en fuera no existe una figura como él en ninguna parte del mundo. Insisto, siempre estamos a la merced de que si yo cometo yo sanciono una falta a favor de tal equipo, el otro equipo me va a justiciar, no solo el equipo, la afición, los entrenadores, siempre estamos objetos a este tipo de violencia. Y este tipo de violencia, como se las venía manejando, voy a analizarlo a través de la problemática, voy a retomar un concepto de violencia simbólica desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, en donde explica que la violencia simbólica ocurre cuando ciertas formas de agresión o dominación se vuelven tan comunes que terminan siendo vistas como normales o aceptables. ¿Qué es lo más básico o lo más normal del mundo? Insultar al árbitro. Ni siquiera va comenzando el partido y ya están con sus insultos, árbitro, y ya es como, todavía ni comienza el partido, ni siquiera hemos cometido un solo error para que nos juzguen de esa manera. Pues los insultos, las burlas, en algún momento cuando tendría que 14 años, cuando yo inicié de 14 años en el mundo del arbitraje, me hacían burla por el tipo de voz, que tengo una voz muy aguda, me decían, no, es que esa voz no es de hombre. Y yo, hasta con eso, no puedo ni tener el tipo de voz que yo quiera. Los gritos desde las gradas, ha pasado muchas veces en donde unas personas totalmente ajenas al partido van pasando por ahí y ya está el insulto y todos así le dice, oye equipo, ¿tu porra? No, pero mira, van para allá, ni siquiera son de los nuestros. Ya es insultar al árbitro porque es el artífice de esto, ¿verdad? Los cuestionamientos constantes. Les decía, un árbitro sanciona y jamás va con la intención de voy a fregar a tal equipo. Nosotros vamos con la mejor intención de desarrollar nuestra actividad los 90 minutos de la mejor forma y cualquier falta ya la estamos viendo, ya la están analizando. Por ejemplo, en el deporte profesional, vuelvo a lo del delantero, falla un delantero, no pasa absolutamente nada, pasan una repetición súper rápida, el narrador nada más, ya la falló, la próxima la va a meter. Falla un árbitro, se equivocan sin intención y que la repiten una vez, 2 veces, 3 veces, ya pasaron 20 minutos, ¿se acuerdan de tal jugada del minuto 20? Otra vez a retomar esa parte, la humillación pública que se le hace. En recientes días estuve viendo al árbitro Catexel, la ajustician el triple de lo que podrían hacer a cualquier árbitro normal por el simple hecho de ser mujer. Y yo, juzguen su trabajo arbitral, que te valga que sea hombre, que sea mujer, lo que sea, juzguen el arbitraje y muchas veces no lo hacen, nada más es ir a fregar por fregar a cierta persona. La presión social sobre el arbitraje, pues ya les dije, nosotros siempre hemos dicho, trabajamos contra 22 personas dentro del campo de juego, que estamos analizando, que cuando ven ya está el portero corriendo detrás del árbitro, no vio esta falta, no vio esto. Primero son 22 personas, ahora añádenles toda la banca que tenemos en los deportes, generalmente poquitos o muchos, más aparte los aficionados que en el sector amateur, por ejemplo, llevan a sus familias y todo, hasta los niños están ahí siendo objeto de esa presión social contra el árbitro, ¿no? Los medios de comunicación, les decía hace ratito, están trabajando los árbitros, hacen unas tomas y ya están buscando, y si no encontraron la toma de este lado, buscan la de acá, el chiste, y como siempre, el error fue del árbitro, jamás va a ser, no es que la falló el jugador o se equivocó, el árbitro es el culpable. En consecuencia, ¿qué pasa?
Existe estrés emocional. Hace ratito hablaban de fomentar el deporte y que haya nuevas ligas, nuevas ligas juveniles, femeniles y todas estas cuestiones. Les digo una realidad, en el fútbol amateur, como en el que hace ratito uno de nuestros ponentes hablaba, el de Las Torres, la liga de niños, por ejemplo, tiende a desaparecer. Cuando yo comenzaba a arbitrar, eran aproximadamente 60 equipos. Actualmente son 10, y eso porque son categorías, le llaman pony, la más chiquitita, hasta juveniles de 15, 16 años. Ahí se dividen 5 categorías y son muy pocos equipos, y ya no les voy a hablar de los árbitros. Los árbitros tienden, en el sector amateur hablo, y no hablo de los amateur que son de la Federación Mexicana, que los están guiando y que los están apoyando, no. Hablo del sector amateur. Si ustedes van a los equipos, a los partidos llaneros, ya no hay árbitros jóvenes. En la liga en donde estoy yo, los árbitros tienden a desaparecer, todos son muy mayores. Hay una brecha entre, yo tengo 34, el que sigue más joven tiene 58 años. Es una larga, y no es porque no queramos formar árbitros. Mi papá, como en su función de presidente de árbitros, lo ha intentado durante 30 años sin descanso, los forma, empieza a trabajar con ellos, les empieza a decir, vamos a llevarte a unos partidos fáciles, le llama él, los deja unos 3, 4, 5 meses, al 6º mes lo agreden. El árbitro crea un estrés emocional tremendo, no quiere volver a saber nada del arbitraje. Varios árbitros le dijeron a mi papá, ten tu silbato, ten tus tarjetas, no quiero volver a saber de esto. Al mismo tiempo, el miedo al error. Nosotros entramos y vamos con la intención, se los he dicho a lo largo de esta ponencia, no vamos a equivocarnos, no vamos a decir me voy a equivocar en tal parte, pero al mismo tiempo, con la presión social, yo les pongo un ejemplo, hay en San Luis Obispo, hay dos equipos, uno se llama Sopilocalco y el otro se llama Necaxa, es de Cóporo. Esos dos equipos cuando juegan, pues son de barrios complicados, por decirlo de algún modo. Cuando se llega a equivocar el árbitro, no les quiero decir lo que puede llegar a pasar. Nos pueden llegar a agredir o más. Muchas veces en esos tipos de partidos llamamos a la policía para que estén ahí alerta de cualquier cosa. El desgaste psicológico, hubo un momento en donde mi sueño siempre va a ser hacer un año más de lo que hizo mi papá. Ese va a ser como mi meta en la vida. Lo demás, lo académico, le digo, eso me gusta, pero va a sobrar. Pero la parte que a mí me motiva, va a ser esa, hacer un año más y conservar la salud que él tiene. Lástima que no pudo venir, si no lo hubieran conocido. También tendemos mucho a esta pérdida de legitimidad. El árbitro tiende a decirles, saben, los medios de comunicación tienden a decirnos que nosotros no somos la máxima autoridad y que si ellos dijeron que era falta a favor de tal equipo, era falta a favor de tal equipo, cuando en el reglamento, en nuestra regla 5, dice que el árbitro es la máxima autoridad dentro del terreno de juego. Y nos quitan. Vuelvo a los medios de comunicación, buscan la construcción del culpable. Están buscando que el VAR ya hizo tal cosa, se tardan 10, 12 minutos para ver qué está pasando y dentro de esos 10, 12 minutos que están viendo qué está pasando, la construcción de los medios de comunicaciones, el árbitro ya se equivocó, el árbitro no sabe qué hacer, el árbitro tiene… Nos está construyendo el personaje el malo. El árbitro siempre va a ser el malo, no va a ser el América, no va a ser la Chivas, no va a ser el Cruz Azul, no va a ser el Pumas. Va a ser el árbitro, el malo malote, dirían por ahí. Los programas deportivos y redes sociales añaden y amplifican este error. Vean ustedes Facebook, los que sigan deportes, a los 2 minutos les va a aparecer algo en contra de los árbitros. No sé si es solo mi Facebook, ya es personal sí, verdad, ya es personal contra mí, pero sí, vean, los que sigan deportes, ese tipo de cuestiones y siempre es el peor. Y pues empiezan los TikToks igual, los tiktokeros empiezan a insultar,
tienen que buscar al culpable y claramente va a ser el árbitro. Suele convertirse en el principal responsable de las derrotas. Desde hace mucho tiempo no veía un árbitro como el que arbitró el domingo la final. No cometió un error que tú dijeras fue grave, influyó en el marcador, pero ya estaban, el árbitro es el malo, el árbitro siempre va a ser el malo. ¿Por qué no decir el entrenador no hizo una táctica adecuada y no metieron los goles necesarios para ganar? En lo que les comentaba hace ratito, pasamos desde amenazas, acoso digital, agresiones físicas. Cuando yo tendría como 5 o 6 años, nunca se me va a olvidar, había uno de los árbitros que ha estado toda la vida con mi papá, nada más recuerdo la llamada. Mi papá es una persona muy seria, no demuestra muchas emociones, la verdad, pero por primera vez lo vi llorar en aquella vez, tenía 5 o 6 años, habían agredido a uno de sus mejores amigos y no fue una agresión de un golpe, lo agarraron a tubazos. Y cuando pues, él empieza a indagar, porque empezaron las demandas y todo este tipo de cuestiones, fue porque un balón había salido y el árbitro dijo, no salió, continúa la jugada. Eso fue acreedor a una agresión física de tal magnitud. El árbitro estuvo aproximadamente 2 meses en el hospital, estuvo en coma, después terapia intensiva, todas estas cuestiones, y pasó afortunadamente ahorita lo tenemos con vida y todo, pero pues a ese tipo de cuestiones nos llevamos los árbitros. Y en el marco del derecho al deporte y cultura deportiva, el derecho del deporte implica una participación segura, en donde no sea solo seguro para los jugadores, para los entrenadores, para esa figura olvidada que somos los árbitros. Sí, sería interesante y divertido que de vez en cuando se fijen en nosotros, que somos una figura muy olvidada. El respeto desde los niños, ¿no? Que les inculquemos esta parte de, ¿saben qué? El árbitro es la máxima autoridad, es el máximo respeto, hay que tenerlo como lo que es, como lo hacemos con nuestros profesores. El profesor es quien te guía, acá es igual, los árbitros somos los que guiamos que todo se vaya. Una convivencia libre de violencia, el árbitro también forma parte de ese derecho, lo que les decía, que no se nos olviden que está muy padre el deporte, pero sin el árbitro no hay fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos observar una óptica que yo no sé si ustedes lo habían observado de esta manera. Sabemos que la violencia permea en todos los estratos, en todos los espacios, pero también es cierto que esta violencia estructural puede cambiar, sí, como bien dice Daniel, gracias. Permitimos a las nuevas generaciones una educación libre de esta violencia y que nos invita también a la reflexión, creo que a todos, porque todos en algún momento, y me incluyo, y lo siento, en algún momento al calor del partido hemos dicho algo en contra del árbitro y no nos detenemos a ver que pues evidentemente únicamente está haciendo su trabajo. Gracias por permitirnos reflexionar y llevarnos esto a nuestras casas. Lo mismo, doctor, gracias. Gracias por todas sus intervenciones que han sido muy valiosas y que nos permiten reflexionar acerca de, además de nuestro comportamiento, lo que podemos hacer para mejorar la salud física, mental, social, en un deporte que además nos permite tener unas herramientas muy valiosas para desarrollarnos como personas y como, por supuesto, jugadores en su caso. Y estamos muy cerca del Mundial de Fútbol, entonces nos invita también a reflexionar respecto de nuestras acciones y lo que podemos llevar a nuestras casas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marcela, y bueno, pues le pedimos a nuestro presidente sea tan amable de subir al escenario para hacer la entrega de los reconocimientos.
Reciben el reconocimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, gracias a su participación en la Mesa 3, Agenda Abierta, Deporte y Derechos Humanos, Josué Emanuel Ocampo Márquez. Hugo Rodrigo Fernández Yáñez. Gerardo Daniel Hernández Mereles. Muchísimas gracias. Suplicamos a nuestros ponentes y al presidente sean tan amables de tomar sus lugares y enseguida vamos a escuchar el mensaje de clausura. Pues bueno, la verdad que ha sido una jornada fuerte, pero me parece que todas y todos nos llevamos muchas reflexiones, enseñanzas, información que además nos nutre. No cabe duda que todos los temas fueron importantes, son importantes. De igual forma quiero agradecer a todas y todos mis compañeros que han estado también presentes en esta actividad, a las personas que vienen de la Universidad Autónoma del Estado de México, si todavía algunos de ellos se encuentran aquí presentes. Siempre un congreso, y sobre todo cuando se trata de mesas, pues es complejo porque sabemos también que todos tenemos algunas otras actividades. Pero hoy en día esta actividad nos debe de dejar precisamente todas estas aportaciones, desde el tema del derecho que tienen también hoy las mujeres a estar que se les incluya en el tema del fútbol. No cabe duda el tema precisamente del deporte como en esta parte de la atención hacia nosotros, no solamente el practicar el deporte como aquello de manera como lo hacemos, el llegar a una cancha de fútbol sin un respectivo chequeo médico, la salud mental. Bueno, ¿qué más reflexión tan importante que nos dio en este sentido cuando estamos en una cancha de fútbol y escuchamos ese regaño por parte del padre, ¿verdad? Que le llama al papá, le llama al hijo y le dice, oye, pues hiciste mal, y eso que también en algún momento puede influir. Y bueno, el tema del árbitro, que también muchas ocasiones lo dejamos ahí aislado, no lo tomamos en consideración, a quien además siempre es el señalamiento, siempre es esta parte de citar lo malo que hace, y efectivamente siempre esa reflexión. Marce, tienes una confesión expresa y tendremos que hacer algo al respecto. Quiero terminar única y exclusivamente con una frase de Galeano que cita precisamente su libro Cerrado por Fútbol. Para empezar, una confesión: desde que era bebé quise ser jugador de fútbol y fui el mejor de los mejores, el número 1, pero solo en sueños mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba alguna piedrita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío, estaba visto. Yo no tenía más remedio que probar algún otro oficio, intenté varios, sin suerte, hasta que por fin empecé a escribir, claro, Galeano. A ver si algo salía, intenté y sigo intentando aprender a volar con la oscuridad, con los murciélagos en estos tiempos sombríos. Intenté y sigo intentando asumir mi incapacidad de ser neutral, mi incapacidad de ser objetivo, quizá porque me niego a convertirme en un objeto indiferente a las pasiones humanas. Intenté y sigo intentando descubrir a las mujeres y a los hombres animados por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, más allá de las fronteras del tiempo y de los mapas. Porque ellos son sin mis compatriotas y mis contemporáneos, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido. Intento ser tan porfiado como para seguir creyendo, a pesar de todos los pesares,
que nosotros, los humanitos, estamos bastante mal hechos, pero no estamos terminados. Y sigo creyendo también que el arcoíris humano tiene más colores y más fulgores que el arcoíris celeste, pero estamos ciegos o más bien enceguecidos por una larga tradición mutiladora. Y en definitiva, resumiendo, diría que escribo intentando que seamos más fuertes que el miedo al error o al castigo, o a la hora de elegir el entorno combate entre los indignos y los indignados. Una cita de Galeano que me lleva a muchas reflexiones y que nos deja precisamente este congreso del derecho al deporte precisamente en el entorno del fútbol y en el ya próximo Mundial de Fútbol. A todos les agradezco, muchas gracias por estar aquí en la Comisión de Derechos Humanos, que la pasen muy bien y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Es así como llegamos al final de este congreso. Que tengan una excelente tarde. Se quedan en su casa. CODEM. Más cerca de ti.